Bueno, vamos a dar ahora uno de los temas más complicados dentro del derecho penal, que es la tasación de la pena. La tasación de la pena es un procedimiento que utilizamos los abogados penalistas para establecer en cada caso cuánta pena le corresponde al procesado luego de ser vencido en juicio. Entonces, el primer paso es establecer los máximos y los mínimos de la pena. Los máximos y los mínimos de la pena están establecidos en cada tipo penal. Por ejemplo, en el homicidio establece la máxima y la mínima en un homicidio simple de 12 a 25 años. Pero hay circunstancias que agravan o que atenúan la pena y que suben esos mínimos o bajan esos máximos. Entonces, se plantea lo siguiente: hay una regla que establece que si la circunstancia plantea que se aumenta en determinada proporción, esa determinada proporción se le aplicará al mínimo y al máximo de la pena. Es decir, si estamos hablando del homicidio y dice se disminuirá hasta en la mitad, entonces se plantea que la mitad de 12 es 6 y la mitad de 25 es 12 y medio. Si se dice se disminuye hasta la mitad, la nueva pena del homicidio con esa rebaja, por ejemplo, sería de 12 años y medio a 6 años. Ya no sería 25 a 12, sino de 12 años y medio a 6 años. Cuando estamos hablando se aumentará en la mitad, tendríamos que hablar de que se aumenta la mitad al 12 y se aumenta la mitad a 25. La nueva pena quedaría de 18 a 37 años y medio. Esa es la primera etapa donde se plantea la posibilidad de aumentar o disminuir la pena, pero hay veces que el Código Penal establece dos proporciones. Dice un medio o 2/3. Estos son fracciones, se aplican, digamos, a los números que aparezcan en el tipo penal como pena máxima y pena mínima. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente: de acuerdo con el principio de favorabilidad, lo que se busca siempre es disminuir o que la pena menor sea menor. Por lo tanto, cada vez que se habla de una rebaja, la fracción mayor se le aplicará a la pena menor. Pero si se habla de aumentar, la fracción menor se le aplicará a la pena menor. Siempre se busca es que la pena menor sea lo más baja posible por el principio de favorabilidad. Entre más baja posible sea la pena menor, hay posibilidades de menor condena y a su vez hay posibilidades de aplicar beneficios penales como la excarcelación. Ahora bien, cuando estamos hablando de que se aumentará o se disminuirá en dos proporciones, ya les dije, si se aumenta, la fracción mayor se aplicará a la mayor y la fracción menor se aplicará a la menor. Cuando dice se disminuye, la fracción mayor se le aplicará a la menor, que nos importa es que baje más, y la fracción menor se le aplicará a la mayor. Esto es lo contrario, que lo que siempre se busca, como les dije, por el principio de favorabilidad, es que disminuya la pena menor o que no aumente tanto. Esos son los criterios para establecer cuáles son los montos máximos y los mínimos. Después de establecer cuáles son los montos máximos y los mínimos, tengo que crear las cuartas. El sistema de cuartas establece que la distancia entre la pena mayor y la pena menor tengo que dividirla en 4 partes. Y esas son las cuartas.
Esto se hace de la siguiente manera. Si estamos hablando de una pena de 12 a 24, lo que hago es le resto la pena mayor, le resto la pena menor. Es decir, de 12 a 24 le resto 12 y me queda 12 como espacio. Esa diferencia de 12 la divido entre 4. Me da 3. 12 entre 4 da 3. Esto significa que la primera cuarta de la pena será de 12 a 15 años. La segunda cuarta de la pena sería de 15 a 18 años. La tercera cuarta daría de 18 a 21 años y la última daría de 21 a 24 años. Recuerden que la pena estaba de 12 a 24. Es lo que hice fue dividir la diferencia entre 4. ¿Por qué se hace esto? Porque después de dividir esa diferencia entre 4, lo que voy a hacer es mirar cuáles son las circunstancias agravantes y atenuantes de la conducta realizada. Entonces, se plantea que si solamente existen circunstancias de atenuación, me muevo en el primer cuarto. El primer cuarto estaba de 12 a 15 años. Si hay circunstancias de agravación y de atenuación, pero más de atenuación, me muevo en el segundo cuarto, que eso daba de 15 a 18 años. Si hay circunstancias de atenuación y de agravación, pero más de agravación, me muevo en el tercer cuarto, que estaba de 18 a 21 años. Y por último, si solamente hay circunstancias de agravación, me muevo en el último cuarto, que sería de 21 a 24 años. Esto se hace así para efectos de que el juez tenga la menor arbitrariedad posible. Así pues, que digamos el tema es determinar si hay circunstancias de atenuación, si hay circunstancias de agravación y en qué cuarta se tiene que mover el juez. Entonces, volvamos al ejemplo. Si hay más circunstancias de agravación que de atenuación, pero hay de ambas, me tengo que mover en el tercer cuarto. En ese tercer cuarto le queda al juez una distancia de 18 a 21 años para condenar. Ahora, ¿cómo justifica el juez esa distancia de 18 a 21 años? Tiene que justificarle, y así lo establece el mismo Código Penal, a través de la intensidad del dolo. La mayor o menor grado de tentativa que se llegue a ver, o sea, tentativa acabado y una tentativa inacabada, daría para que el juez se moviera de uno a otro margen. También el grado de lesividad, el grado de culpabilidad, todo eso se valora para que el juez, dentro de esos 3 años que tiene para establecer, tiene que justificar por qué va a poner 18 o por qué va a poner 19 o por qué va a poner 20 o por qué va a poner 21. Y tiene que justificarlo precisamente con lo que acabo de decir, que es mayor lesividad, mayor culpabilidad, mayor intensidad del dolo, mayor intensidad de la culpa, mayor grado de tentativa. Y después de valorar todo eso, entonces el juez determina cuántos años va a aplicar en ese caso concreto. Luego digamos, de escoger dentro de la cuarta que le corresponde cuántos años va a aplicar, por último aplicará las rebajas de tipo procesal. Las rebajas de tipo procesal son varias, pero digamos se puede uno concentrar en el hecho del allanamiento. Cuando una persona se allana durante la imputación, durante la acusación o durante el juicio, son rebajas que le da el Código de Procedimiento Penal, que le permiten al procesado bajar también su condena. Entonces, si
acepta cargos durante la imputación, podrá tener una rebaja de hasta la mitad. Esto quiere decir que después de valorar eh, este procedimiento, que fue mirar los topes máximos y mínimos que le corresponden a la sanción, luego establecer las cuartas penales y después dentro de las cuartas penales escoger cuál es la cuarta que voy a utilizar, y después comenzar a valorar la intensidad de la lesión, la intensidad de la culpabilidad, etcétera, y escojo el año. Cuando digo este personaje merece 20 años de cárcel y dentro de la audiencia de imputación que le pueden rebajar hasta la mitad, le planteo entonces 20 años y le hago la rebaja procesal que implicaría la mitad de la condena. Esto quiere decir que la persona quedará con una condena de 10 años. Entonces, este es el procedimiento para poder tasar la sanción penal. Repito, primero establecer topes mínimos y topes máximos, revisar las circunstancias para ver si se modifican esos topes mínimos y esos topes máximos. Después tengo que establecer los cuartos, es decir, tengo que restarle a la pena máxima la pena mínima y la diferencia la divido entre 4. Después de dividir entre 4, escojo las cuartas. Y en las cuartas voy a analizar si hay más circunstancias de agravación, si hay circunstancias de atenuación, y a partir de ahí escojo las cuartas. La cuarta aplicable. Y en la cuarta aplicable ya lo que me toca es fundamentar, de acuerdo a la gravedad de la conducta, si aumento o disminuyo dentro de esa cuarta los años de cárcel. Por último, se hace la rebaja que tiene que ver con los beneficios procesales por, digamos, allanamiento a los cargos en determinadas audiencias. Eso es una forma sencilla de explicar cómo se hace la tasación de la pena de acuerdo con las normas del Código Penal colombiano.